Para mí es un honor hablar de este tema, que creo que es un tema imprescindible en el desarrollo de la democracia en nuestro continente. Y quisiera dar varios ejemplos de qué cosa es la justicia, qué impacto ha tenido y las consecuencias de no hacerle caso al desarrollo de la justicia y permitir la corrupción de la justicia y a dónde puede llegar. El primer caso que quisiera mencionar es los Estados Unidos. Ejemplo insigne del triunfo de la justicia. Y esto viene desde 1803 y antes, con el caso de Marbury versus Madison, donde el Tribunal Supremo declara que están el Tribunal Supremo y el apego a la Constitución, la justicia por arriba de los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo. En 1801, el señor Marbury lo nombran junto con 42 otros jueces de paz y 16 otros jueces de circuito. Lo nombra John Adams a las 11 de la noche del día en que vencía su término, a las 12 de la noche. Nombran a estos señores jueces para que el partido de Adams, el Partido Federalista, se mantuviese en el poder, porque al día siguiente tomaba posesión Thomas Jefferson con el Partido Republicano que se llamaba en ese momento. Y Jefferson obviamente no le hizo caso a los nombramientos estos y los dejó. Y entonces en 1803, con Thomas Jefferson ya de presidente y James Madison de secretario de Estado, Marbury entabla un pleito para forzar a la Corte Suprema, en primera instancia, de mandar lo que se llama un writ of mandamus, para que la Corte Suprema ordene al presidente y al Congreso a ratificar los nombramientos de estos 42, 43 jueces de paz y 16 jueces. Y aquí viene la decisión. John Marshall, que es el segundo presidente del Tribunal Supremo, y fíjense los personajes: John Adams, Jefferson de presidente, Madison, que sería presidente después. Marshall declara y establece la base de lo que después fue el Judicial Review en este país. En el fallo de la Constitución se establece que la ley que permitía, ley del Congreso de 1789, que permitía, que le daba jurisprudencia, que le daba jurisdicción al Tribunal Supremo para mandar, para hacer el writ of mandamus, para ordenar que los actos del presidente o de la legislatura se ejecutasen, que esa ley era inconstitucional, porque las prerrogativas del Tribunal Supremo habían sido dadas por la Constitución y esta ley de 1789 violaba la Constitución. O sea que elimina una ley del Congreso. Segundo, establece la competencia del tribunal, y aquí viene también la moderación del Tribunal Supremo, en que dice: nosotros solamente vamos a oír casos y controversias entre dos partes cuando el tema ya está maduro, o sea, cuando llega en apelación, jurisdicción original con embajadores, pleitos entre estados, pero cuando sea un pleito, una controversia entre dos partes y no jurisdicción original como en este que querían el writ of mandamus. Y tercero, se limitan ellos a los casos y controversias y establecen su competencia. En nuestros días esto tiene efecto, ha tenido gran efecto, y hasta causó la renuncia de un presidente. En 1974, en julio, US versus Nixon, que le habían ordenado los tribunales inferiores a entregar las cintas que habían habido de grabación en la Casa Blanca, en la oficina oval, el Tribunal Supremo decide el 5 de agosto que Nixon, aún siendo presidente, siendo el alto ejecutivo, el más alto ejecutivo de este país, que Nixon tenía que entregar las cintas, y Nixon entrega las cintas el día 6. El día 8, la evidencia que había en las cintas de corrupción, de conspiración para evadir la justicia, para encubrir la justicia, el día 8 renuncia Nixon. El Tribunal Supremo prevalece sobre la persona del más alto ejecutivo del país. Consecuencias de no hacer esto, y aquí viene entonces lo que yo quisiera apuntar, que es la falta de coraje, la falta de
espíritu, la falta de espíritu democrático que tenemos nosotros en nuestros pueblos. Quiero traer a colación el caso de Jesús Sosa Blanco. No sé si el nombre les representa algo a ustedes. Jesús Sosa Blanco en Cuba fue militar de carrera, coronel del ejército de Batista, y lo enjuiciaron en febrero del 1959 acusándolo de 108 muertes civiles, que él había entrado en un pueblo y había arrasado con estos 108 civiles. En el primer juicio sale absuelto porque algunos de los testigos principales que lo estaban acusando, él estaba en la mesa de los acusados y los testigos apuntan a otra persona diciendo que ese era Sosa Blanco y no a Sosa Blanco. Y Sosa Blanco sale absuelto. Muy bien. El 16 de febrero de 1959, Fidel dice que eso era intolerable, el haber sacado absuelto a este señor. Lo arrestan, lo juzgan el 17 de febrero, un día después, en el Palacio de los Deportes, que era un anfiteatro para deportes, sería aquí el Miami Arena, no sé, con 17.000 espectadores que empiezan a gritar paredón, 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 y el 18 lo encuentran culpable y lo fusilan ese mismo día. Nosotros en América no dijimos nada sobre esa injusticia y ese horror de justicia. Humberto Sori Marín, que era ministro de Agricultura, dijo antes de empezar el juicio: ustedes conocen los sentimientos de Fidel Castro sobre este juicio. Y por favor, no tiren botellas a los 17.000 espectadores. Nosotros no actuamos con esta travestía de la justicia. Me recuerdo también en Argentina, en el año 78, 79, el embajador americano en ese momento, el embajador americano Raúl Castro, exgobernador de Arizona, que era una persona fornida, era una persona que no tenía la elegancia quizás que los argentinos esperaban de embajadores en Argentina y no era muy popular, pero que su principal gestión fue el fortalecimiento de la justicia, lo cual le cayó muy mal al general Videla, que fue presidente del 78 al 81. Raúl Castro fue embajador del 77 al 80. Y no se hizo nada y miren cómo ha resultado Argentina. Al igual en Venezuela con Manuel Quijada, que organizó la justicia para el comandante. Y Manuel Quijada, que dio el porteñazo en Caracas, en Venezuela, en el año 62, que causó cientos de muertes, lo exilaron y le dieron un puesto en Ginebra, en la OIT, exilado, y después estuvo en la FAO en Roma, exilado y condenado. Y su mérito fue de haber ido a visitar al comandante 2 o 3 veces cuando estuvo preso después del golpe del 92, y este señor, sin calificaciones ningunas, fue el que organizó el Poder Judicial en Venezuela, y mire dónde estamos. Este libro me parece sensacional porque apunta cómo se empieza y cómo se persigue la meta de estos gobiernos de corromper la justicia, de cargar la justicia de personas parcializadas completamente con regímenes no democráticos, y creo que es una gran contribución a la literatura política centro y suramericana. Muchas gracias.